Voy a presentar, ya que Héctor dijo que me iba a presentar. Mi nombre es Cristian Moscoso. Yo vengo de Guatemala y hace 5 años mi esposa y yo venimos de Malasia. Estuvimos en Malasia por unos años trabajando en una iglesia y llegamos aquí a Orlando hace 5 años. Y honestamente, cuando yo aterricé en Orlando, yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué me trajiste a Estados Unidos? Yo me metí a la computadora, puse en Google cuántas iglesias, pues quería ver cuántas iglesias habían alrededor de la iglesia en la que yo estaba trabajando en ese entonces. Y en una mía a la redonda habían 25 iglesias. A 2 millas a la redonda de mi casa habían 200 iglesias. Yo le preguntaba, Señor, ¿por qué me tienes aquí con la abundancia de iglesias que hay? Y en los últimos 5 años el Señor me ha mostrado que no importa cuántas iglesias, no importa cuánta gente hay aquí, siempre hay más trabajo para la iglesia. Así que es una bendición poder estar aquí con ustedes. Les voy a ser honestos, no estoy acostumbrado a predicar en español tan seguido, así que para mí me emociona poder hacerlo en español, pero también me pongo un poco nervioso. Pero bueno, ¿qué les parece si empezamos con una palabra de oración? Dios Todopoderoso, gracias Señor por esta tarde, gracias por este día, gracias por tu bondad, tu paciencia y por la gracia que nos das día tras día, Señor. En este momento te quiero pedir que me ayudes, Señor, a esconderme detrás de tu palabra. Padre Santo, te pido que hables a través de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Padre, que tu palabra, que es viva y eficaz, y no solo es viva, sino que nos da vida a nosotros también. Te pido que tú hables a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a ser no solo oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pues esta tarde quería comenzar y les quería contar una historia de cuando yo tenía 14 o 15 años. Yo estaba en el colegio y tuve que hacer un cambio de colegio. Me mudé de un colegio o escuela a otro. Y entonces cuando yo llegué, yo era el niño nuevo. Entonces las personas, cuando tú eres el nuevo, siempre tienen preguntas y te quieren conocer. Y por alguna razón, después de un par de días de estar en ese colegio nuevo, salió en la discusión el tema de la religión. Siendo de Guatemala, más del 90% de los guatemaltecos en esa época eran cristianos, incluyendo católicos romanos, o sea, católicos y evangélicos, era el 90-95% de la población. Sin embargo, el catolicismo es todavía muy mala. Así que cuando estábamos hablando de religión, yo vi que todos mis compañeros del colegio eran católicos, excepto yo. Y cuando yo les dije que yo era cristiano evangélico, uno de ellos me dijo, yo no te creo. Yo le dije, ok, ¿por qué no? Y me dijo, yo no te creo, Cristian, porque he oído que los cristianos evangélicos son diferentes. Yo he oído que los cristianos evangélicos viven de una manera diferente. Yo no he visto eso en tu vida. Y honestamente, esa fue una conversación que cambió mi vida. No porque a raíz de esta conversación yo haya cambiado mi vida milagrosamente del día siguiente, me volví el nuevo apóstol Pablo, qué sé yo. No. Pero cambió mi vida porque a partir de ese día, cada vez que alguien me pregunta de mi fe, yo recuerdo que cuando yo le digo a alguien que yo soy cristiano, eso significa algo. Cuando yo le digo a alguien que yo soy cristiano, que yo sigo a Jesús de Nazaret, eso tiene implicaciones en mi vida, en la manera que yo vivo, la manera que yo hablo, la manera que yo me muevo en este mundo. Y la gente nos está viendo. ¿Por qué empiezo esta tarde con esta historia? Porque, queridos amigos, esta es una pregunta que tengo yo para nosotros esta tarde. ¿No se supone que como cristianos debemos ser diferentes? ¿No se supone que los cristianos han pasado una transformación en su vida? Aquí en Florida, desafortunadamente, es muy fácil decir que somos cristianos. A veces hablamos de nuestra fe como hablamos de nuestra nacionalidad o como hablamos de nuestra carrera. A veces hablamos de nuestra fe como algo que nos describe. Pero cuando tú y yo nos identificamos como cristianos, estamos declarando algo mucho más grande que solo una afiliación religiosa. Estamos declarando nuestra alianza con Jesucristo, con el Hijo de Dios, el Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores.
Saben, cuando nosotros estamos en Cristo, Él es el Señor de cada parte de nuestra vida. Ahora, tú y yo vivimos en un mundo muy dividido. Hace un momento hablamos de eso. Estamos en una cultura muy polarizada, muy dividida. Estamos viviendo en un tiempo específico, el 2020 específicamente ha sido un año muy polarizante, en donde vemos al mundo dividido. Siempre hemos sido, como humanos, siempre hemos encontrado divisiones, ¿no? Muchas veces nuestras divisiones son políticas, otras veces son tal vez divisiones morales. Y en otras veces estamos divididos por cosas que son secundarias, como quién preferimos, al Barcelona o al Real Madrid. Y si ustedes piensan que el Real Madrid es la solución, vamos a orar por ustedes al final. Pero bueno, hoy en día nosotros estamos más divididos, pero por cosas tan pequeñas como esta mascarilla. Es ridículo el punto que hemos llegado como sociedad, que este pedazo de tela nos puede separar y dividir. Las últimas semanas en este país han sido de mucha división. Estamos viviendo un momento cultural muy difícil, pero como cristianos, nosotros tenemos que ver este momento como una oportunidad de ser luz en medio de las tinieblas. El Señor nos está dando una oportunidad de ser una luz de esperanza en un mundo que se está deshaciendo por la división. Tenemos la oportunidad de ser la voz de unidad y de amor en un mundo lleno de odio y de división. El pasaje que acaba de leer nuestro hermano Héctor, en que estamos estudiando esta tarde, es un mensaje que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de los romanos. Y es un mensaje que nos recuerda que como cristianos no solo debemos ser diferentes, sino este pasaje también nos apunta a aquel quien nos hace diferentes, que es el Señor Jesucristo. Así que esta tarde, quiero empezar leyendo los primeros 2 versículos de nuevo. Y quiero que veamos en estos 2 versículos que el Evangelio transforma radicalmente cómo nos relacionamos con Dios. El versículo 1 dice así, dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino que transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Pablo empieza este capítulo con un llamado y nos dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y cuando una oración empieza con las palabras por tanto o por consiguiente, sabemos que lo que van a decir son la conclusión de algo que se acaba de decir, ¿no? Entonces, cuando el pasaje empieza con por consiguiente, debemos tener un contexto de qué es lo que acaba de hablar. Y lo que Pablo está haciendo en este pasaje es que él acaba de predicar durante 11 capítulos del libro de Romanos, que si ustedes los han leído, son unos capítulos gloriosos. Son unos capítulos en los que Pablo nos presenta de una manera apasionada y específica la hermosura del Evangelio de Jesucristo. Él empieza en el capítulo 1 y nos dice que en el capítulo 1 que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. En el capítulo 2 nos recuerda de la bondad de Dios a pesar de que nosotros estábamos acumulando ira porque nuestros corazones estaban entenebrecidos. Pero en el capítulo 3, luego de decirnos que cada uno de nosotros merece la muerte, Él nos recuerda que a pesar de merecer la muerte, fuimos justificados por su gracia y redimidos en Cristo Jesús. En el capítulo 8, Pablo nos recuerda que fuimos conocidos de antemano, predestinados para la salvación, justificados en Cristo, y un día seremos glorificados con Cristo sentándonos a la diestra del Padre. Y por eso no hay nada ni nadie en este mundo que pueda separarnos del amor de Dios. Eso es lo que Pablo nos acaba de decir. Acaba de pasar 11 capítulos hablando y predicando doctrina pura. Y en este momento Él va a empezar con la aplicación de esta doctrina. Y por eso nos está diciendo, por consiguiente.
Como diciendo, acabo de decir todo esto y como resultado de lo que acabo de decir, va a suceder esto. Y empieza en el versículo 12. En el versículo 12 nos dice cómo vamos a vivir. Ahora, Pablo nos dice en el versículo 1, dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, ven lo que Pablo está diciendo aquí, que la única conclusión racional, la única conclusión lógica a la que podemos llegar después de haber escuchado la hermosura del Evangelio de Jesucristo es que nosotros le entreguemos nuestra vida totalmente a Dios. Es que si nosotros escuchamos lo que acaba de predicar Pablo, si escuchamos el mensaje del Evangelio y aún así llegamos a la conclusión que vamos a vivir para nosotros mismos o para este mundo, eso es una solución ilógica y ridícula. Pablo nos está recordando de las buenas nuevas del amor de Dios por nosotros y nos dice que hay dos maneras en las que debemos responder. Estas son las únicas respuestas lógicas. Es el único culto racional, como dice él. Dice, dando nuestras vidas como sacrificios vivos. La primera respuesta, la primera manera en que debemos responder a Dios es dándole nuestra vida como un sacrificio vivo. Nuestro culto racional es vivir una vida dedicada completamente a Él. Esto incluye no solo nuestros cuerpos, sino también nuestras mentes y nuestros deseos. Esto significa que nosotros pasamos de ser muertos en nuestros pecados a estar vivos en Cristo. Por eso dice que somos sacrificios vivos. En el Antiguo Testamento, el sacerdote ofrecía un animal como sacrificio. Pero ahora en el Nuevo Testamento nosotros nos entregamos a nosotros mismos como sacrificio voluntario a Cristo. Y no porque Él lo demande de nosotros, sino porque es la única conclusión lógica. Es la única respuesta lógica al Evangelio. Nosotros no adoramos solo con nuestros labios, sino nuestros corazones tienen que estar conectados con nuestra adoración, con nuestro culto a Dios. La segunda respuesta lógica es el renovar nuestras mentes. Debemos renovar nuestras mentes. Primero debemos protegernos del ser conformados por el mundo y luego nuestras mentes deben ser renovadas. Vean cómo estos dos verbos son pasivos, el hecho de ser conformado y el hecho de ser transformado. Son verbos pasivos, son acciones que nosotros recibimos. Lo que significa es que nosotros siempre estamos siendo transformados, nosotros siempre estamos siendo conformados a alguien o a algo. La pregunta no es si estamos siendo conformados, sino la pregunta debe ser, ¿conformados a qué? ¿O transformados por qué? Aquí podemos apreciar que en esta vida nos transformamos en lo que contemplamos. Tú te conviertes en lo que estás contemplando. Tú te transformas en lo que estás viendo, en lo que estás observando, a lo que tú le estás dando tu corazón. Para ponerlo más claro, déjame preguntarte esta tarde, ¿a qué o quién le estás entregando tu mente y tus deseos estos días? ¿Es Jesucristo el rey de tus pensamientos? ¿O hay algo o alguien que es dueño de tu mente? Amigos, hermanos, hermanas, ¿sabían que todos nosotros somos discípulos? Seas tú cristiano o no, tú eres el discípulo de alguien o de algo. La pregunta entonces es, ¿quién nos está discipulando? ¿Quién tiene el control de nuestra mente y de nuestro corazón? ¿Quién está formando nuestros pensamientos? ¿Quién está dando forma a nuestros deseos, a los amores de nuestro corazón? James K. A. Smith, que es un filósofo americano, dice esto. Él dice, Jesús es un maestro que no solo informa nuestro intelecto, sino también forma nuestros amores y nuestros deseos. Entonces, vale la pena que nos preguntemos, ¿quién está informando nuestro intelecto? ¿Quién está dándole forma a nuestros deseos, a nuestros amores? ¿Quién te está discipulando? ¿Fox News?
CNN, Facebook, Twitter, o aún peor, estás permitiendo que las teorías de conspiración estén dando forma a tus pensamientos y a tus deseos. ¿Quién entonces tiene la máxima autoridad en tu vida? ¿O a quién permites que interprete las cosas para ti? Nosotros vemos a la cultura, pero honestamente siempre dejamos y permitimos que algo interprete esa cultura para nosotros. ¿Cuáles son los lentes por medio de los que estás viendo esta cultura interpretando? ¿Es el Evangelio de Jesucristo? ¿Es la política? ¿Es la filosofía? Por favor, no permitas que sea un canal de televisión que te ayude a interpretar el mundo. Que no sea Facebook y los comentarios de tu tío que está un poco loco. Que le den forma a tus deseos y a tus comentarios. Que no sea Twitter el filtro por el cual filtres la información de tu vida diaria. Cuando nosotros permitimos que algo o alguien sea la máxima autoridad de nuestros pensamientos sin cuestionarlo, a menos que sea la palabra de Dios, eso es ser conformado por el mundo. C.S. Lewis, el famoso autor inglés, literalmente podía escribir de lo que fuera y siempre era hermoso lo que decía. C.S. Lewis escribió un ensayo que en inglés se llama Meditations in a Tool Shed, que son como meditaciones de un taller o de una pequeña bodega donde pones tus instrumentos. Y él en ese ensayo dice que él entró a su taller atrás de su casa y cuando cerró la puerta estaba todo oscuro y vio un rayo de luz entrar por encima de la puerta. ¿Han visto ustedes eso? Cuando hay un rayo de luz que podemos ver las partículas de polvo bailando. Entonces, C.S. Lewis dijo que él vio ese rayo de polvo y lo que hizo fue que ese rayo de luz, y él se puso en el camino del rayo de luz y vio para arriba de dónde venía la luz y en ese pequeño rayo de luz dijo que él cuando movió sus ojos, todo lo demás se oscureció y no podía ver nada más, pero en ese pequeño hoyo, en esa pequeña ranura encima de la puerta, él pudo ver el sol que está a miles y millones de millas de aquí. Entonces lo que está diciendo C.S. Lewis es que es diferente ver algo que ver a través de algo. ¿Me explico? Y nosotros cuando estamos hablando del Evangelio de Jesucristo, podemos verlo desde fuera o podemos ver nuestras vidas, interpretar nuestras vidas a través del Evangelio. Y cuando nosotros vemos la vida a través de la luz del Evangelio, eso es lo que cambia nuestra vida, transforma nuestra mente. Eso es lo que nos transforma y nos renueva diariamente. Al final de cuentas es nuestra responsabilidad el poder discernir la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Gracias a Dios, hermano, no estamos solos. Miren alrededor. Dios nos ha dado un contexto para poder hacer estas cosas, que es la iglesia. Déjeme decirles, la iglesia no es la creación del hombre. Esta iglesia morada de Dios no es una idea ni de Héctor ni del pastor que estuvo aquí antes, del fundador. Es la idea de Dios. Este es el diseño de Dios para su pueblo, para su gente. Y únicamente en el contexto del cuerpo de Cristo podemos discernir verdaderamente la voluntad de Dios. Así que mi primer punto es que el Evangelio de Cristo no solo transforma cómo nos relacionamos con Dios, sino que en este momento vamos a ver cómo el Evangelio también transforma radicalmente cómo nos comunicamos o cómo nos relacionamos con la iglesia. Y para eso veamos los versículos 3 al 8 y dice así: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, le digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios le ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría.
El Evangelio transforma radicalmente cómo nos relacionamos con la iglesia de Jesucristo. Y en su comentario de este pasaje, Tim Keller, el pastor en Nueva York, nos recuerda que a pesar que el mundo nos advierte de los peligros de tener una baja autoestima, es todavía más peligroso el egocentrismo. Más peligroso que una baja autoestima es el egocentrismo, donde nos vemos a nosotros mismos como el centro del universo. Aquí Pablo nos recuerda que el tener una visión correcta de Dios nos lleva a tener una visión adecuada de nosotros mismos. Él está hablando del contexto de la iglesia. Desafortunadamente, hay quienes tienen una visión de la iglesia errónea y piensan que no necesitan la iglesia. Yo no te tengo que convencer. Yo sé que tú conoces a personas que piensan que no necesitan la iglesia. Y eso es como cuando mi hija de 3 años, que vieron aquí hace un momento, me dice que ella quiere ir a hacer las cosas sola y que no me necesita. Y lo que yo pienso siempre que mi hija quiere hacer las cosas sola, yo pienso, ¿cuál es el plan? Cuando corres a la puerta, vas a salir de la casa como una niña de 3 años, ¿cuál es tu plan? Porque te va a ir bien por algunos minutos, pero vas a llegar al momento en el que te vas a dar cuenta, yo necesito a mi familia, yo necesito a mis papás. Y de la misma manera, somos los cristianos, necesitamos a nuestra familia. También hay quienes piensan que sí necesitan a la iglesia, pero ven su relación con la iglesia de una manera muy transaccional. La iglesia, piensan ellos, provee un servicio que ellos necesitan. Pero si el servicio no es a su gusto, entonces se van a buscar un otro lado. Por otro lado, hay quienes piensan que la iglesia los necesita a ellos, pero ven esta relación de una manera muy utilitaria. Ellos piensan que la única razón por la que la iglesia los necesita es por cuánto dan cada domingo. Pero así no es. Un entendimiento correcto del Evangelio nos hace ver que no solo necesitamos a la iglesia, sino que la iglesia también nos necesita. La iglesia, déjame decirte esto esta tarde, la iglesia no te necesita a ti por cuánto tú puedas dar un domingo, sino la iglesia te necesita a ti por lo que únicamente tú puedes dar a este cuerpo, por los dones que Dios te dio a ti únicamente. Y cuando tú no eres parte de la iglesia, cuando tú no eres activo en este cuerpo, la iglesia sufre. En la iglesia de Jesucristo no hay tal cosa como un trabajador no esencial. Dios te ha dado dones. Y acabamos de leer los dones. Y no tengo tiempo de hablar de cada uno de ellos, pero este es el punto. Dios te dio dones a ti, no para elevar tu autoestima, para que te sintieras especial, sino para que los utilizaras en el contexto de la iglesia para fortalecer al cuerpo de Cristo. Nuestra relación con la iglesia es una relación interdependiente, una relación como simbiótica. Tú y yo nos beneficiamos del cuerpo de Cristo, pero el cuerpo de Cristo también se beneficia de nuestra participación. Dios no solo nos ha dado dones, sino también nos ha dado un contexto en el cual podemos utilizar los dones para su gloria. Y solo cuando tenemos un entendimiento correcto o una visión correcta de Dios y de nosotros mismos, solo entonces vamos a entender cuánto necesitamos a la iglesia local y cuánto la iglesia local nos necesita a nosotros. Solo un entendimiento real del Evangelio puede ayudarnos a vernos como nos ve Dios. Y solo cuando nos veamos como miembros de la iglesia local, y solo cuando nos veamos que como miembros de la iglesia local somos interdependientes, vamos a empezar a utilizar nuestros dones en la manera que Dios quiere que los utilicemos. No creas la mentira del enemigo que tú no tienes dones necesarios para esta iglesia. Héctor, por más que sea buen pastor, te necesita a ti. Y él no puede llevar esta carga solo. Y que consta que no me pagó para que dijera eso. Pero si me quieres pagar al final está bien. Esto me lleva al tercer punto. El Evangelio transforma radicalmente no solo cómo nos relacionamos con Dios, ni cómo nos relacionamos con nuestro prójimo, ni cómo nos relacionamos con la iglesia, sino también transforma la manera en la que nos relacionamos con nuestro prójimo. El versículo 9 dice así, dice, el amor sea sin hipocresía.
aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, preservando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan, gócense con los que gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. Dependiendo qué traducción estés leyendo tú esta tarde, este pasaje a veces tiene un título que se llama Los deberes de la vida cristiana. En inglés este pasaje normalmente tiene el título de Las marcas de una vida cristiana. Y eso es porque Pablo nos da una lista de virtudes que deben estar presentes en la vida de un creyente. Si tú has puesto tu fe en el Dios misericordioso del que habla Pablo, tu vida va a ser marcada de tal manera que te vas a empezar a parecer a Jesucristo. En Papúa Nueva Guinea hay una pequeña tribu que se llama la tribu Sepik. Esta tribu es famosa. Es probable que alguna vez hayas visto algunas fotos de esta tribu en National Geographic o en Discovery Channel. Pero esta tribu es famosa porque además del hecho que adoran al cocodrilo como su dios, ellos adoran al espíritu cocodrilo, tienen una tradición que cuando un joven se quiere convertir en hombre, cuando un joven está transicionando de ser un niño a ser un hombre, va a un lugar en donde los adultos de la tribu lo someten a un proceso doloroso, un proceso que yo no quisiera pasar, porque yo no quisiera pasar. Lo que hacen es que acuestan al joven y los adultos en ese momento, los hombres adultos, empiezan a cortar su carne, empiezan a cortar su piel. Y la razón por la que ellos hacen esto es porque cuando esos cortes se cicatrizan, marcan la piel y entonces los hombres se parecen al cocodrilo, se parecen a su Dios. Tengo una foto, ahí pueden ver. Cuando marcan el cuerpo, ellos empiezan a parecerse a su Dios, el cocodrilo. Iglesia, tú y yo no tenemos que hacer esto para parecernos a nuestro Dios. Tú y yo no tenemos que lastimar nuestros cuerpos para parecernos a nuestro Dios. ¿Sabes una cosa? Cuando yo estaba preparando este mensaje, leí que esta tradición está desapareciendo. Y la razón por la que está desapareciendo es porque misioneros han llegado a la isla y muchos se han convertido al cristianismo. Y tú y yo sabemos que nosotros no necesitamos hacer esto en nuestro cuerpo para parecernos a nuestro Dios. Y me emocionó mucho, porque esta foto me recordó que yo no me marco por mi Dios, sino mi Dios mismo descendió y Él atravesó el dolor, y Él lastimó su cuerpo, y Él fue crucificado y tiene ahora cicatrices que me recuerdan de su amor por mí. Y cuando yo pienso en Él, cuando yo estoy en relación con Él, entonces me empiezo a parecer a Él. Y estas marcas empiezan a hacerme verme como Jesucristo. Empezamos a oler a Jesús. Nosotros no tenemos que someternos a este proceso agonizante, porque nuestro Dios descendió a este mundo cruel y agonizó por nosotros. En nuestro caso, nuestro Salvador sufrió el castigo para hacernos libres. Y en su gracia y con paciencia, Él nos hace crecer y madurar en Él. Aún así, Pablo nos dice: nuestro amor debe ser genuino. Nos dice que nuestro amor sea sin hipocresía. Y eso es algo difícil. Esto es algo que no podemos hacer en nuestras propias fuerzas, sino lo hacemos únicamente por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay muchas indicaciones en este pasaje. Y quiero que veamos que hay 3 tipos de amor, o 3 tipos de marca de amor que podemos ver en esta lista. Hay un amor que se sacrifica.
En el versículo 10, Pablo nos dice, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal o ámense unos a los otros. En el 13 nos dice, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y luego nos dice, gócense con los que gozan y lloren con los que gozan. Amados hermanos, el amor cristiano es un amor que se sacrifica. Es un amor costoso. Ese amor que se sacrifica también es visible cuando nosotros mostramos empatía y lloramos con los que están llorando y nos gozamos con quienes están gozando. Este amor genuino del que habla Pablo es cuando nos desgastamos por el bien de nuestro prójimo. La única razón por la que podemos hacer esto es porque Cristo lo hizo por nosotros. Luego podemos ver que nuestro amor es un amor activo. Nuestro amor, el amor del cristiano, no es un amor pasivo, es un amor activo. Nos dice, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Pablo nos dice que aborrezcamos lo que es malo. El amor bíblico es activo. El amor bíblico provoca odio hacia el pecado. Nos ayuda a aborrecer el pecado y ponerlo a muerte. Pablo nos dice, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El amor bíblico es un amor que imita el amor de Jesucristo. Él no esperó que nosotros llegáramos a Él, sino Él llegó a buscarnos a nosotros. Pidámosle a Dios entonces que revele los puntos ciegos en nuestros corazones. Que el Señor nos enseñe a ver las cosas que Él aborrece en nuestra vida, para que lo podamos poner a muerte. Pidámosle a Dios que nos ayude a aborrecer las cosas, porque honestamente no siempre es fácil aborrecer lo que Dios aborrece. Especialmente cuando vivimos en una sociedad que celebra las cosas que Dios aborrece. Pidámosle a Dios que nos ayude a aborrecer nuestro pecado. Y no solo el pecado grande y obvio. No solo ese pecado con el que has estado luchando 20 años, porque eso ya lo aborreces. Pero ese pecado pequeño con el que estás cómodo. Con el que ni siquiera confiesas ya, porque es tan pequeño en tu vista. Pidámosle a Dios que nos enseñe a aborrecer las cosas que Él aborrece. Luego vemos que el amor es humilde. En versículo 10 nos dice que con honra, dándose preferencia unos a otros. Nos dice Pablo que demos preferencia unos a otros. Que tengamos el mismo sentir unos con otros. Que no seamos altivos en nuestro pensar, sino que seamos condescendientes con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Déjenme preguntarles esta tarde, ¿cómo sería nuestra vida distinta si no fuéramos sabios en nuestra propia opinión? ¿Cómo sería nuestra actividad y nuestra experiencia en redes sociales si nosotros nos viéramos como, si no nos viéramos como sabios en nuestra propia opinión? Por razones de tiempo me voy a pasar al siguiente punto. El siguiente punto es este: el Evangelio transforma radicalmente cómo nos relacionamos, con nuestros enemigos también. Versículos 17 al 21 dice así: no paguen a nadie mal por mal, respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto a ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Querida iglesia, como vengo diciendo, vivimos en una sociedad fracturada, una sociedad dividida. Miren a su alrededor y van a ver que hay conflicto tras conflicto. Cada día hay más temas que se pueden politizar y utilizar para dividir. Y saben, el día de hoy vivimos en una sociedad que celebra esta actitud que dice: yo te voy a decir las cosas como son. Nuestra cultura celebra esta actitud que dice, facts don't care about your feelings. Que se traduce como decir, a los hechos no les importan tus sentimientos. Vivimos en una sociedad que celebra el decir las cosas duramente. Pero honestamente esto no es el Evangelio. Y como cristianos más nos vale no ser como el mundo.
Como cristianos debemos proclamar la verdad, pero debemos hacerlo siempre de una manera edificante, con amor. Más nos vale perder un conflicto que perder una amistad. No, más nos vale como cristianos dejar un conflicto con el deseo de ganar un alma para el Evangelio. Amigos, les digo honestamente, estoy preocupado porque día tras día veo a gente dentro de la iglesia actuando exactamente como lo hace el mundo. Nuestras conversaciones día a día y en redes sociales más parecen un episodio de Laura en América. Como seres humanos tenemos la tendencia de ver a quienes no están de acuerdo con nosotros como nuestros enemigos. Y la verdad es que estamos viviendo en un momento cultural que todos son enemigos, pero en realidad son enemigos percibidos más que realmente enemigos. En nuestra mente nos gusta categorizar a las personas como nuestros enemigos. Decimos, estos somos nosotros, estos son ellos. Pero hermanos, el Evangelio no nos permite hacer eso. El Evangelio nos llama a que perdonemos a nuestros enemigos, a que amemos a nuestros enemigos, que amemos a aquellos que desean el mal en contra de nosotros. Y honestamente, esto es contracultural. Lo que Pablo nos está pidiendo que hagamos no es fácil, porque el perdonar a nuestros enemigos es muy costoso. El perdonar es muy costoso. Porque ¿qué pasa cuando alguien nos hiere? ¿Qué pasa cuando alguien nos lastima? Queremos castigarlos. Y honestamente, muchas veces merecen el castigo. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice, no paguéis a nadie mal por mal. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Dios mismo dice, yo pagaré. Dios nos pide que confiemos en su ira y que Él pagará. Dios nos pide que perdonemos y que absorbamos esas ofensas, que absorbamos los insultos, porque Él absorbió nuestro pecado. Dios no nos pide nada que Él no hace. Dios nos pide que perdonemos, que amemos al que nos odia, que amemos a nuestro enemigo, porque Él nos amó a nosotros. Iglesia, nosotros éramos enemigos de Dios. Tú y yo merecíamos nada más que la ira del Creador del universo. Y en su gracia, Jesucristo en la cruz absorbió el castigo que tú y yo merecíamos. ¿Cómo no entonces vamos a absorber el castigo que merece nuestro enemigo? El castigo que a veces merece nuestra esposa, nuestro esposo, cuando nos insulta, cuando nos ofende. Aquí está mi esposa, no se preocupen, no me insulta. Pero la palabra de Dios nos dice que no paguemos mal por mal. Nos pide que estemos en paz con todos los hombres. La palabra de Dios nos recuerda que nosotros, tú y yo, merecíamos la ira de Dios. Y nosotros servimos a un Dios justo. Pero usualmente cuando nosotros decimos que servimos a un Dios justo, cuando hablamos de la justicia de Dios, usualmente estamos hablando de la justicia retributiva de Dios. ¿Qué significa? Es la parte de la justicia de Dios que juzga y condena. Y es cierto, eso es parte de la justicia de Dios, ¿no? Todos nosotros un día vamos a estar delante de Dios. Vamos a ser juzgados por Dios. Así que es cierto, la justicia de Dios es retributiva. La justicia de Dios despacha ira a quien la merece. La justicia de Dios es retributiva y condena en ciertos casos. Pero hay otro lado de la justicia de Dios que muchas veces olvidamos. Y es el lado restaurativo de la justicia de Dios. Dios siendo un Dios santo. Cuando nosotros decimos que Dios es santo, no estamos hablando únicamente de su ética. No estamos diciendo únicamente que Dios no peca. Si nosotros estamos diciendo que Él es santo.
En esencia, Dios es santo. Y como un Dios santo, Él no solo juzga, sino también restaura aquello que está quebrantado. Él restaura lo que está mal. Él restaura al pecador. Nuestro Dios es tan justo y tan santo que nos hizo a nosotros santos. Hermanos, aquí es donde está nuestra esperanza. Pablo acaba de pasar 11 capítulos declarando la hermosura del Evangelio de Jesucristo. Y la única respuesta consistente a este Evangelio es que vivamos en la manera que Pablo nos acaba de decir. Que amemos y perdonemos. Y yo sé que es difícil. Estoy consciente que hay personas sentadas en este lugar que están diciendo, Cristian, gracias, pero tú no sabes lo que me pasó a mí. Tú no sabes cómo pecaron en contra de mí. Déjame recordarte que esto es Pablo, que nos está diciendo que si alguien conoce la violencia es Pablo. Si alguien conoce el odio es Pablo. Si alguien conoce la ira de Dios, eso es Jesucristo. Absorbió la ira que nosotros nos merecíamos. En el versículo 19, Dios nos dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y antes de terminar, quiero hablar con ustedes, con aquellos que estén aquí, que todavía no hayan puesto su fe en Jesucristo. Quiero hablar con ustedes, si hay alguien aquí o en livestream que no ha puesto su fe en Jesucristo, que no ha llamado al nombre de Jesús. Yo quiero hablar con ustedes y quiero recordarles que Dios es un Dios justo. Y que cada uno de los pecados en la historia de la humanidad van a ser pagados. Y van a ser pagados ya sea por el pecador, tú, o por Jesucristo, quien fue a la cruz en nuestro lugar. Que cuando nosotros estamos muertos en nuestros pecados, por el gran amor con el que nos amó, cuando no lo merecíamos, cuando únicamente merecíamos la ira de Dios, Jesucristo dijo, no, yo te conozco a ti, y yo te escogí a ti antes de la fundación del mundo. Y si tú pones tu fe en mí, yo te voy a hacer justo delante de Dios. Y cuando Dios Padre te ve a ti, no va a ver tu pecado, no va a ver qué tan quebrantado eres, no va a ver la suciedad en tu corazón, sino va a ver la perfección de su Hijo Jesucristo, que tomó tu lugar, y no solo tomó tu lugar, sino te vistió a ti con su santidad. Así que iglesia, ¿qué les parece si cerramos en oración?